Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la otra orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de la parábola. Él les dijo, a vosotros se os ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdone. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino. Se siembra la palabra. Pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y da una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dios se nos comunica en su palabra, la palabra que está en el Evangelio y sobre todo en Jesús. La palabra se comunica cuando se escucha y cuando la escucha se convierte en convicción. Pero una convicción se define por el hecho de que orientamos nuestro comportamiento conforme a ella. Una convicción es una regla de conducta. Cuando una convicción no se traduce en una conducta, no es auténtica. La palabra que solo transmite conocimiento, admiración, emoción o entusiasmo, eso no es la palabra de Dios. La superficialidad, la dureza de corazón o los afanes de la vida impiden que la palabra se traduzca en convicciones que cambien nuestros hábitos de conducta. Hay teólogos que conocen el Evangelio, poetas que lo admiran, devotos que se emocionan al leerlo o escucharlo, y mucha gente que se entusiasma con tal frase o tal relato. Pero todo eso sirve de poco si no cambia nuestra vida, la forma que se ajuste a lo que fue la vida de Jesús. Lo estamos viviendo en nuestro tiempo con motivo de esta crisis. La gente se angustia cuando ve que se queda sin trabajo o que el sueldo no les llega a fin de mes. Los que sufren los demás, eso ya no es cosa que no preocupa tanto o no importa en absoluto. La palabra de Dios que Jesús ha sembrado en nuestro corazón ha caído entre zarzas o en tierra dura, no en un corazón sensible y bondadoso. ¿Es eso lo que nos ocurre?